Bienvenido a una lección sobre el uso de fórmulas de área para determinar el área bajo un gráfico. Nuestros objetivos en esta lección son determinar el área debajo de un gráfico mediante el uso de fórmulas geométricas y también explica el significado del área debajo de un gráfico. En muchos casos, es útil determinar el área debajo de un gráfico o debajo de una curva. Por ejemplo, si un automóvil viaja 65 millas por hora durante 3 horas, el gráfico se vería así, como se muestra a continuación, donde tenemos el tiempo en horas a lo largo del eje horizontal, y las millas en radianes por hora a lo largo del eje vertical. Entonces, debido a que el automóvil viaja a una velocidad constante, tenemos una línea horizontal durante el intervalo de 0 a 3 horas. Cuando se habla del área debajo de una curva o debajo de un gráfico, nos referimos al área debajo del gráfico y encima del eje X, por lo que el área debajo de este gráfico sería esta región sombreada aquí. Y observe cómo la región sombreada es un rectángulo. Entonces podemos encontrar el área bajo esta curva usando la fórmula del área para un rectángulo, que es el área igual a la longitud por el ancho. Sin embargo, para comprender el significado de esta área, dejaremos las unidades encendidas. Observe cómo la longitud sería de 65 millas por hora, y el ancho sería de 3 horas. Entonces, cuando encontramos el producto, observe cómo las unidades de horas se simplificarían, dándonos un producto de 195 millas. Entonces esta área representa la distancia total recorrida, más de 3 horas cuando viaja 65 millas por hora. Veamos otro ejemplo. Aquí vemos el gráfico del costo de fabricación por teléfono hasta 10.000 teléfonos. Determinemos el área debajo de este gráfico, luego interpretemos el significado. Entonces, el área debajo del gráfico sería el área debajo del gráfico y por encima del eje X, que sería esta área aquí. Observe cómo encontrar el área, tenemos que dividir esto en 4 rectángulos diferentes. Entonces, para encontrar el área total, encontraríamos el área de cada rectángulo, y luego la suma de las 4 áreas. Sin embargo, antes de encontrar el área, determinemos las unidades cuando encontremos el área. Observe cómo la longitud vertical costaría en dólares por teléfono, por lo que tendríamos dólares por teléfono. Veces. El ancho sería la cantidad de teléfonos celulares. Las unidades serían teléfonos. Observe cómo las unidades de pone simplificarían las unidades con dólares y, por lo tanto, el área será el costo total de fabricación. Estos 10.000 teléfonos. Y ahora busquemos el área de cada rectángulo, y luego encontraremos el área total. Entonces llamaremos a esta área sub 1, área sub 2, son sub 3 y área sub 4. Entonces, para encontrar esta área de este primer rectángulo, observe cómo tendríamos 160 veces 2000. Que vemos aquí a continuación, tendríamos 100 veces 3.000. ¿Qué está aquí? Aquí tendríamos 60 veces 2000. Que está aquí y finalmente, tendríamos 20 veces 3.000. Que está aquí entonces, la suma de estos productos, que nos da un área total, llega a 800.000, lo que representa el costo total de producir estos 10.000 teléfonos. Ahora, una vez que tenemos el costo total, también podríamos querer encontrar el costo promedio por teléfono. Para encontrar el costo promedio por teléfono, tomamos el costo total de $800.000 y dividir por el número total de teléfonos, que sabemos que es de 10.000, lo que equivale a $80 por teléfono. Solo observe cómo para los primeros 2.000 teléfonos, el costo fue de $160 por teléfono. Pero después de producir 10.000 teléfonos, el costo promedio cae $80 por teléfono. Ahora echemos un vistazo a un ejemplo más. Sunset Nursery determina el costo para crecer los árboles de mezquite lo suficientemente grandes como para venderse en dólares por árbol para que C de X sea igual a 0.2x negativo más 50. Donde X es el número de árboles. Entonces la función C de X no es la función de costo total. Sería la función de costo marginal, que a menudo se denota como C' de X. Observe cómo C de X cuesta en dólares por árbol. Se nos pide graficar la función, determinar el área debajo de la gráfica en el intervalo de 0 a 200 e interpretar el significado del área. Observe cómo tenemos la función lineal con la intersección vertical de 50 y una pendiente negativa de 0.2. Entonces la línea sería esta línea azul aquí. Observe cómo tenemos una intersección vertical de 50, y la pendiente es negativa 0.2. Queremos considerar la gráfica del intervalo de 0 a 200, este intervalo aquí.
Vamos a determinar el área debajo del gráfico durante este intervalo, que sería la región sombreada aquí. Observe cómo esto sería un trapecio. Entonces, para encontrar el área debajo de esta curva, tendremos que usar la fórmula del área para un trapecio, que es un área igual a 2 veces la cantidad de B1 más B2, veces H, donde B1 y B2 son las longitudes de los dos lados paralelos, y H sería la altura. Entonces, mirando nuestra gráfica nuevamente, observe cómo los dos lados paralelos son estos dos lados aquí. Entonces estas longitudes serían B1 y B2. Y esta longitud a lo largo del eje horizontal sería la altura del trapecio. Entonces tendríamos 2 veces la cantidad de 50 más 10 veces la altura, que es 200. Simplificando, tendríamos 2 veces 60 veces 200, lo que equivale a 6000. Ahora, para asegurarnos de que entendemos el significado de esta área, analicemos las unidades. Las unidades a lo largo del eje vertical tienen un costo en dólares por árbol, por lo que tenemos dólares por árbol. Las unidades a lo largo del eje horizontal son árboles, por lo que dólares por árbol multiplicado por el número de árboles. Observe cómo las unidades de árboles se simplifican dejándonos con dólares y, por lo tanto, el área representa el costo total de producir 200 árboles de mezquite lo suficientemente grandes como para vender. Entonces, como oración, podemos decir que el costo total para cultivar 200 árboles de mezquite lo suficientemente grandes como para vender es de $6,000. Así que solo miramos varios ejemplos donde podemos encontrar el área bajo una curva usando fórmulas geométricas. Pero en muchos casos, no podemos, y tenemos que hacer una aproximación del área bajo la curva, usando rectángulos. Entonces, en nuestra próxima lección, veremos el área aproximada debajo de una curva, usando un número predeterminado de rectángulos. Espero que hayas encontrado esto útil.